Tenemos una hora. ¿Tú quieres que pague en algún momento o que tú calculas más bien los tiempos? Una hora para la ponencia, más las preguntas. Ve controlándome un poco porque igual me enrollo. Tengo casi 50 diapositivas y quizá me pase un poquito de tiempo. 50 por minuto ya son 50 Sí, minutos. ya te digo. Por eso las últimas he puesto el texto, pues hay que pasarla rápido para que la gente lo entienda más rápidamente. Yo cuando lleve más o menos 45 minutos, te hago alguna señal. Vale. A ver, y tú ya calculas. Vale, genial. ¿Vale? Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda ponencia de la tarde. No me equivocaba cuando hablaba del espectáculo y los Caprelli y demás. Al final ha sido impresionante. Y ahora vamos a tener una ponencia con un grupo de animales más evidentes, más llamativos a priori, grandes carnívoros, el león, los leopardos, todas estas cosas son más atractivas de por sí. Pero bueno, José María seguro que también nos darán datos muy interesantes sobre esta cuestión. El doctor José María Gil Sánchez, doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad de Granada, lleva trabajando muchísimos años en especies amenazadas, sobre todo especies de la gran fauna, mamíferos, también con rapaces. Es un científico, un trabajador, pero sobre todo de campo, de patear, es su verdadera pasión. Y luego, aparte de la indiscutible valía científica de su trabajo, pues me gustaría destacar también su compromiso con la conservación de esas especies que centran sus estudios. No añado nada más, le voy a dar paso y bueno, pues espero que la ponencia os resulte atractiva. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un auténtico gustazo haber sido presentado a estas jornadas organizadas por el Instituto de Estudios CEUTIE. Y además ha sido una doble alegría porque me ha permitido reencontrarme con viejos y grandes amigos de la juventud. Una juventud que ahora se nos antoja bastante lejana, pero una juventud que para mí me marcó mucho porque con estos grandes amigos, que son básicamente Javi, Lofi, José Luis, empecé a conocer Marruecos y la grandeza de la naturaleza de Marruecos. Bien, hubo un tiempo no muy lejano en el que para poder buscar, contemplar todas estas especies tan llamativas, todas estas especies de los documentales tan bonitos que nos ofrecen por las tardes en la segunda cadena, hubo un tiempo, digo, en el que no era necesario trasladarse a países muy lejanos, a países del África meridional, del África oriental, países subsaharianos. Incluso para algunas de estas especies no era necesario ni siquiera salir del territorio español. Sin embargo, esta imagen es una imagen que lamentablemente ya forma parte del pasado. Yo le voy a contar una historia muy triste. Una historia acerca de una dramática y absurda debacle faunística que aconteció a lo largo del siglo XX aquí, muy cerquita de aquí, en el territorio marroquí. Nos contaba o nos recordaba el profesor José Antonio Valverde que una hecatombe era un sacrificio de 100 bueyes a los dioses en la cultura griega. Lo que aconteció en el norte de África, en todo el Magreb, a lo largo del siglo XX, fueron varios miles de hecatombes. En algunos casos pueden estar más o menos justificados, porque a nadie le hace gracia que un león se coma a tus hijos o tu ganado. Pero en otros casos, como avestruces o la cacela o los lungulados, sencillamente los exterminamos por dar satisfacción a nuestro afán por matar animales. Quizá como un lastre evolutivo que arrastramos, como cazadores que hemos sido durante nuestros 300.000 o 400.000 años de historia como especie humana. Lo que ocurrió en Marruecos y en todo el Magreb en realidad es un ejemplo a escala local, pero con un siglo de adelanto de lo que está aconteciendo en todo el planeta. Si no tomamos medidas para evitarlo,
la debacle, la hecatombe va a ser realmente planetaria. De hecho, nos estamos enfrentando a una auténtica extinción en masa, que los científicos ya han denominado como la sexta extinción. Sin embargo, también quiero contarles una historia con un poco de esperanza, ¿vale? Porque realmente Marruecos todavía alberga restos de ese notable esplendor faunístico de otrora. Y además todavía mantiene importantes áreas, importantes paisajes, lo suficientemente bien conservados como para pensar en que la conservación de estas especies, e incluso la restauración de las que se perdieron, es todavía posible. Fíjense en esta diapositiva, son todo imágenes captadas con fototrampeo, con cámaras trampa, en Marruecos, en la región que está comprendida entre el río Dra y la sequía Alhandra. Sería más o menos el antiguo límite del Sáhara Occidental, de la excolonia o de la exprovincia española. Aquí pueden contemplar 3 especies de ungulados y 9 especies de carnívoros que todavía están coexistiendo en una zona relativamente bien conservada. Es decir, todavía quedan cosas, todavía hay mucho que defender, todavía hay mucho que proteger, pero también, ¿por qué no podemos pensar en que existe la posibilidad de recuperar el esplendor que se perdió? O por lo menos parte. Yo les voy a hablar de las mega y mesofauna. Son animales bastante grandes, bastante más grandes que los crustáceos de la anterior ponencia, de Macarena. He decidido poner un corte un poco aleatorio de 10 kilogramos, pero más o menos es lo que se corresponde a los términos ecológicos de lo que sería la mega y la mesofauna. Fíjense en la cantidad de especies que había en el Magreb hasta hace muy poquito tiempo. Había 8 especies de carnívoros, como el león del Atlas, el leopardo bereber, el guepardo sahariano, el caracal norteafricano, hiena rayada, oso del Atlas, lobo dorado norteafricano y ratel norteafricano. Un perisodáctilo, un caballo, el asno salvaje africano, 11 artiodáctilos, la jirafa sahariana, loris cimitarra, el céfalo norteafricano, adax, gacela dama mojor, gacela de Cuvier, gacela de las dunas, gacela dorcas, el arrui, ciervo de Berbería y el jabalí norteafricano. Incluso hubo elefantes, hasta tiempos no tan remotos como nos podemos pensar. Y dentro de esa megafauna, pues también podríamos destacar la presencia de avestruces, en particular la avestruz sahariana de cuello rojo, e incluso de cocodrilos, el cocodrilo africano occidental. ¿Por qué tanta biodiversidad de megafauna? Pues básicamente por motivo de origen biogeográfico. El Magreb se sitúa a caballo entre Europa y el norte de África, muy cerquita de Asia, y también, evidentemente, se ubica en África. Y tomando como ejemplo los grandes ungulados, vemos que aquí, en Marruecos, se unen especies de origen africano, particularmente sagelo sahariano, como el loris cuerno de cimitarra, especies típicamente africanas de origen subsahariano, como el célafo, especies de origen euroasiático, como el ciervo bereber, que es una subespecie del ciervo europeo, y especies de origen asiático, como la gacela de Cuvier, que si bien la gacela de Cuvier hoy día se considera una especie endémica del Magreb, tuvo su origen en la gacela de montaña de Oriente Próximo, en gacela. Pero como decía en la introducción, el estado de conservación de estas especies es realmente lamentable, por no decir patético. Tenemos 14 especies extintas. Ahí tienen el listado de especies extintas y los años o los siglos de los últimos registros. Hay 3 especies que están en peligro crítico, 4 en peligro, una vulnerable y una no amenazada. Tan solo hay una jabalí norteafricano que se puede considerar no amenazada. Estas son las categorías estándar que establece la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza para clasificar el estado de conservación de especies. Es decir, el estado de la gran fauna africana, del Magreb y de Marruecos en particular, es realmente lamentable. En mi exposición voy a hacer un repaso por especies, para ilustrarles cuál fue la historia, cuál fue el pasado de cada una de estas especies que les he puesto en el listado. Empezaré hablando de las especies extintas para pasar a las especies presentes y después hablaremos un poquito de futuro. Daremos unas pinceladas sobre conservación
y sobre restauración. Empezando por las especies extintas, pues tenemos el elefante africano, el Loxodonta africana pharaonensis. Este término taxonómico no está reconocido porque no se ha podido estudiar ningún ejemplar, porque los últimos probablemente desaparecieron en el siglo V. Pero esto no forma parte de la fauna pleistocénica. El elefante desapareció en Marruecos sencillamente porque los seres humanos lo mataron en tiempos históricos, acabaron con las poblaciones. La última referencia la dio en el siglo IV Temistio, que era un hombre de Estado y un filósofo del Imperio Romano de Oriente, que decía que todavía había algunos en el territorio de actual Marruecos, incluso él no temía por su conservación. Pero ya en el siglo VI, el arzobispo de Sevilla, Isidoro de Sevilla, escribía que ya no quedaban elefantes en la Tingitania, aunque todavía estaba muy reciente en esta especie en la memoria de los lugareños. Son muy frecuentes los elefantes norteafricanos en el arte romano. Aquí ven un bronce y un mosaico. Eran elefantes en principio de pequeño tamaño, por lo poco que se sabe de ellos. Y bueno, todos conocerán la famosa batalla de Zama, que enfrentó a Aníbal Barca con Pluvio Cornelio Escipión el africano, que debió ser espectacular ver la carga, pero vamos, perdieron los cartagineses a pesar de los elefantes y eso fue el principio del fin de la Segunda Guerra Púnica. Y esta foto se la pongo como ejercicio, porque hoy día cuesta trabajo pensar que en Marruecos pudiera haber habido elefantes en tiempos tan relativamente recientes, más conociendo los paisajes de Marruecos, los hábitats de Marruecos actuales. Ahí tienen 4 fotografías. Y yo les pregunto, ¿cuáles de esas fotografías se corresponden a Namibia y cuáles se corresponden a Marruecos? Hay 2 que son de Namibia y son hábitats de elefante. Actualmente mantienen los famosos elefantes del desierto, que son los elefantes más grandes del mundo. ¿Alguien se atreve a hacer el ejercicio? ¿Cuál es Namibia? Esta y esta es Namibia. Esta Namibia. Esta es la desembocadura del río Masa. Esto es el Bajo Dra, en lo que está de Tiglit. Y estas son Namibia. Esto es la Dama Blanca, el río Ugat y el río Uniac. Y de hecho fíjense en esta fotografía, porque si la paso, aquí están los susodichos elefantes del desierto. O sea, no es muy descabellado ubicar elefantes en el Bajo Dra o en las desembocaduras de muchos ríos marroquíes. Hoy día, o incluso hoy día, no estamos hablando del siglo IV. Bueno, las jirafas, en particular la jirafa sahariana, su especie peralta, que es para mí una de las 2 especies más bonitas, que es esta. Hoy día solo vive en Níger, en este pequeño punto de aquí. La jirafa, digo, está muy representada en el arte rupestre marroquí, sobre todo en el valle del Dra y en la zona de Bouarfa, de Ich y de Tigit. Estos grabados concretamente son de la zona de Asazak. Curiosamente, la jirafa no se cita en los textos históricos en su presencia en Marruecos. Sin embargo, el hábitat que mantiene esa zona del Sáhara Occidental es este. Estas son formaciones de acacia radiana o acacia tortili radiana que se encuentran muy bien representadas en el norte de Marruecos y en algunas zonas del Tigris, al sur del Sáhara Occidental. Y este es el hábitat de la jirafa sahariana. De hecho, estas acacias y la jirafa sahariana probablemente coevolucionaron. Ahora mismo solamente pueden ramonearlas los camellos, que son las especies que alcanzan mayor altura, pero la jirafa se quedaría por aquí. Entonces no es descabellado pensar que si realmente no hay información histórica sobre las jirafas, porque ningún historiador fue a regiones tan remotas del Sáhara Occidental. Pero sin duda hoy día existe un hábitat de calidad para la jirafa en muchas partes del Sáhara Occidental. Y aquí de nuevo un ejercicio similar de los elefantes, solo que arriba tienen el chivato, ¿no? Esto es Namibia y esto es el aguilar rojo. El aguilar rojo está en la provincia de Guelmim Esmara y esto perteneció al antiguo Sáhara Occidental. Y bueno, aquí no es muy complicado imaginarse que hubiera jirafas. De hecho, este tipo de paisaje se encuentra muy distribuido en este cuadrante de Marruecos, aunque también aparece un poco en el sur, aquí en el Tiris, Adrar Sutuf y el macizo de Nejir.
solo que en el norte todavía hay abundantes deltas. O sea, las jirafas y la gran fauna todavía tendrían disponible suficiente agua. Tanto o más que en el desierto del Namib. El oryx cuerno de cimitarra es una especie que se encuentra extinta en libertad. Hoy día solo existe en cautividad en toda su área de distribución, que era esta, la que está aquí en rojo, es un mapa de la IUCN. Pero en los años 40, los años 50, incluso en los años 70, era una especie relativamente común en el Sáhara Occidental. La última referencia es de 1973, la última cita, pero probablemente aguantaron un poquito más. De hecho, teníamos un sello con la imagen del oryx cuerno de cimitarra. Este señor, creo que se llamaba Lamarque, Ángel Lamarque. Este señor se dedicaba desde Dájala, desde la antigua Villa Cisneros, a hacer incursiones al Tiris a matar oryx, y mató bastante. Todo eso está documentado. Esta obra es muy interesante, no sé si la conocen, es el libro del naturalista, del insigne naturalista Ángel Cambrera, la publicó en 1939, Los mamíferos de Marruecos. Y en el capítulo dedicado al oryx hay un pasaje muy interesante que, si me permiten, se lo voy a leer directamente. Las tierras de los almorávides eran el país comprendido entre el Anti-Atlas y el que hoy es Río de Oro, o sea, sería todo el Sáhara Occidental para entendernos. La abundancia de oryx era tal en aquella región durante la Edad Media que, según cuenta Ibn Khaldún en su Historia de los bereberes, cuando el rey de los cenetes, Sidi Ben Aitia, se hizo dueño de todo el Magreb, al anunciar su victoria al famoso Almanzor en la península ibérica, le envió, entre otros presentes, 1000 adargas de cuero de lam. El lam es el nombre local del oryx. Las adargas son escudos. Las tribus que vivían en toda la zona, desde el Wad Nun, más o menos en Gelmin, hasta el interior del Sáhara, eran entonces conocidas con el nombre de Lantuna, que podrían traducirse por gentes del país de Lan. Esta antílope, que casi seguramente hay que borrar hoy día de la lista de fauna marroquí, todavía quedaban, pero mucho más al sur, cuando escribió Cabrera, era entonces en suma el animal más característico del sur de Marruecos. Hoy está totalmente barrido de todo el Sáhara, desde Marruecos hasta el Mar Rojo. Aunque Chad ha iniciado un proyecto de reintroducción bastante ambicioso. El bubal, o arcelafo norteafricano, es el Arcelaphus bucelaphus. Como subespecie está extinta, aunque arcelafos todavía de esta misma especie todavía quedan en muchos países de la África subsahariana, que es esta foto que tenemos aquí. Esta es la última foto documentada de un arcelafo del norte de África. Probablemente sea del Jardín Zoológico de París de los años 30, 1930 por ahí, pero no se sabe muy bien. Este animal era durante la Edad Media y hasta el siglo XIX abundantísimo en Marruecos, según los cronistas de la época. De hecho, no solamente habitaba este cuadrante de aquí, de la zona de Bouarfa y el Chott Tigris, que según Ángel Cabrera fue su último reducto en Marruecos, sino también ocupaba en gran número toda la llanura atlántica. Pero fue otro animal, como el resto del ungulado, que fue barrido a lo largo del siglo XIX, siglo XX, con la aparición de buenas armas y vehículos que se adentraron en sus zonas tradicionales, hasta no quedar absolutamente ni uno. Esta es una imagen del Chott Tigris en la región de Bouarfa, que fue el último hábitat en Marruecos del bubal, del antílope bubal. Un antílope bastante grande y que probablemente explique la presencia de leones en el Magreb. Luego lo veremos un poquito más detalle. El Adax es el antílope típico de los grandes ers, de los grandes desiertos de arena. Probablemente en el Sáhara Occidental el animal entraba durante los periodos de sequía desde Mauritania. De hecho, parece ser que en Mauritania todavía queda una pequeña población, porque en 2017 se detectó un grupo de huellas de unos 15 ejemplares. Pero es otro animal que tan pronto entraban las manadas en el Río de Oro, en la región de la antigua Villa Cisneros, que se llama Dakhla, pues eran masacrados. Esto fue un grupo de unos 40 que mataron muy cerquita de Dakhla, aquí. No sé si se distinguen bien los puntos blancos, en 1940. Y la última referencia, que fue del Tiris, precisamente de aquí, es de 1956.
La gacela dama mojor es una subespecie de la gacela dama que era endémica del Sáhara Occidental. Es una subespecie que hoy día está extinta en libertad, pero gracias a un capitán de la Legión, el capitán Estalayo, se pudo salvar de la extinción porque este hombre era un amante de los animales y en la localidad de Daora, que está cerca de Layún, pues montó un pequeño zoológico, recuperando algunos ejemplares que tenían los nómadas en cautividad que cogían de pequeñitos. Y este rebaño fue el que dio lugar a la población cautiva que existe actualmente, que fue la que trasladó José Antonio Valverde durante la Operación Golondrina al Centro de Rescate de Fauna Sahariana de La Joya. De hecho, esto ya es un mójor en su hábitat natural en la reserva de Safia, aquí. Es una reserva que está cercada de una reserva de aguas y bosques, en la que colabora el gobierno español a través de la Fundación CBD Hábitat, donde en el año 2015 pues, se hizo una liberación. Después de llevar muchísimos años los antílopes mojos aclimatándose en el cercado de Safia, aquí abajo, pues se soltaron 24 antílopes, todos marcados con collares satelitales. Y estos animales no duraron ni un año en libertad. Empezaron a hacer desplazamientos hacia la Dar Sutuf, que era la última zona donde vivieron estos animales en el Sáhara Occidental, pero los furtivos de Dajla, porque allí todo se sabe, en menos de un año acabaron con todo. No dejaron ni uno. Y es un sitio realmente remoto. Pero teniendo en cuenta que en Villa Cisneros, en Dajla, una gacela Dorcas, y después hablaremos de ella, cuesta 300 euros en canal, un mójor, que es un antílope así de grande, además muy apreciado por los cazadores, ni les digo. Bueno, la última cita de antílope mojo ya es muy dudosa, del año 93, aquí, en el Dra Medio. Es una cita que recogió oral, un testimonio oral que recogió el biólogo Fabricus Sang de unos nómadas en el Medio Dra, pero es una cita bastante dudosa. Todavía en el desierto, especialmente en los cubiles abandonados de hienas, hemos encontrado en nuestras expediciones algunos cuernos de gacela mojo. Esto lo encontramos nosotros aquí cerca de Auser, en un antiguo cubil de hienas. Pero hemos encontrado con bastante frecuencia testimonio del pasado del mójor, muy reciente, como pueden ver, en el Sáhara Occidental. Y estos son algunos de los mójor que viven hoy día en la reserva, en el centro de rescate de fauna sahariana que tiene el CSIC, en la finca de La Joya, en Almería, en la cara norte de la fortaleza de la Alcazaba, en Almería capital. Están ahí esperando a que los devolvamos al Sáhara, a los furtivos, pagan cecina con ellos. Bueno, en el norte de África también hubo y hay ciervos, concretamente el ciervo de Berbería, el Cervus elaphus barbarus. Este animal sobrevivió en los bosques que hay entre Túnez y Argelia, y hoy día en algunos cercados del Medio Atlas de Marruecos pues existen poblaciones cautivas en semilibertad. Este ejemplar concretamente lo fotografiamos cerca de Azru. Estaba en libertad, pero seguramente porque se había escapado de un cercado cercano. Es un animal que no es muy complicado de imaginar en los bosques mediterráneos, en los pinzapares y en los cornucales del norte de África. Como nota curiosa, morfológica, los ejemplares adultos, no sé si lo aprecian en la hembra, mantienen las motas de los cervatillos, que eso no ocurre en los ciervos europeos. Y la cornamenta y el tamaño son más paticortos y la cornamenta es más pequeña que los ciervos euroasiáticos o los ciervos que hay al otro lado del estrecho. Probablemente este animal vino vía norte de África, más que cruzar el estrecho, aunque podríamos hablar un poquito sobre los cruces del estrecho de la gran fauna, especialmente de los mamíferos, incluido el hombre, o los primeros hombres. Bueno, pasamos a los carnívoros. El león del Atlas era muy común en todo el Magreb, hasta el siglo XIX. De hecho, Juan León, el africano, cuando abandona Granada por la toma de Granada y recorre todo el norte de África, describe que el león era realmente abundante, era para él una plaga. Cuando va a visitar al sultán de Fez, lo encuentra cazando leones en las cercanías de Fez. Estamos hablando del año 1500, más o menos. Pero hasta el siglo XVIII-XIX los leones eran bastante abundantes, desde el sur del Sáhara hasta Túnez. Hay muchísima información de época sobre esta abundancia de leones. Pero a partir del siglo XIX empieza a decaer la población y la última referencia no es tan lejana, es del año 1942.
O sea, hay gente viva todavía en Marruecos que vivió con los leones. Yo, de hecho, conocí a un pastor bereber en Beni Mellal, que cuando fui a preguntarle por los leopardos, el hombre empezó a hablarme de leones, de licén, como le dicen ellos. Y me contó bastante historia de las penurias que pasaban por los leones. Claro, leones en el norte de África, ¿cómo se explica que hubiera leones en el norte de África? Los leones, para que lo sepan, son un gran depredador que necesita una enorme disponibilidad de biomasa de grandes ungulados. Y la única manera de explicar que en Marruecos y en todo el Magreb hubiera leones, en particular el león del Atlas, que es la especie tipo, la subespecie tipo, y eran bastante grandes, la única manera ecológica de explicar que hubiera leones es en base a la enorme abundancia que hubo otrora de bubal en la zona más mediterránea y de oryx en la zona sahariana. En el momento que en el siglo XIX desaparecieron estos grandes antílopes, los leones directamente se convirtieron en parásitos de las personas. Un poquito como pasó en el bosque de Gir en la India, cuando son los últimos leones asiáticos que quedan, si no lo sabían. Los leones asiáticos del bosque de Gir en la India, antes de que se protegiera el bosque de Gir, pues se alimentaban de vacas y de búfalos domésticos. Y eso fue lo que le pasó al león y eso fue su perdición. Era un conflicto con los ganaderos que no se pudo solucionar. Los últimos leones del medio Atlas desaparecieron en los años 30. En el Dra, en los deltas del Dra todavía había, ahí no recuerdo, no veo bien si es 1939. Y en el Sáhara Occidental, la última cita conocida de 1900. Y bueno, esto también es un pasaje que he rescatado del libro de Ángel Cabrera, que no se lo voy a leer entero, pero sí dice que hacia 1846 se mató uno en el Jebel Kebir, cerca de Tánger. O sea, hace nada de tiempo había todavía bosques en la dorsal del Rif, en la Yebala. Hace muy, muy poco tiempo, en realidad, en tiempos históricos. Aquí al lado, en las afueras de Ceuta, como aquel que dice. Y bueno, hoy día, curiosamente, existe cierto movimiento social en Marruecos a favor de la reintroducción del león del Atlas. Existe un grupo Facebook que se llama Todos por la reintroducción de los leones del Atlas en Marruecos. Y existe aquí un movimiento social que está recogiendo firmas para lo mismo. Todo son iniciativas locales de gente marroquí. Algo va cambiando. Algo va cambiando poquito a poco, pero algo va cambiando. Ve este tipo de escenarios hace 10 años era absolutamente impensable. Pero por lo menos ahora hay gente de Marruecos que está empezando a reclamar que se recupere su gran fauna. Son poca gente, pero es algo, es un inicio. Aquí se me ha borrado una foto. Bueno, da igual, no pasa nada. Del leopardo bereber, la famosa pantera del norte de África, existe muchísima información gráfica. Aquí solo lo he puesto un ejemplo de unas poquitas fotos de leopardos muertos en Marruecos a lo largo del siglo XX. El leopardo fue una especie también muy común en Marruecos, pero a lo largo del siglo XX solo aguantó en las zonas montañosas del Alto Atlas, el Medio Atlas, el país Zaher y un poquito en el Rif. Pero la historia del leopardo, con 50 años de desacople, es muy parecida a la del león. El leopardo en los bosques del Atlas se quedó sin presas naturales, la gacela de Cuvier desapareció, el arruí prácticamente desapareció, los jabalíes llegaron a ser bastante escasos, y se convirtió en un cazador de ganado. Y eso las personas no lo perdonamos. Y poco a poco fue desapareciendo. Fíjense que hay puntos rojos que comentan presencia en el periodo 2001-2016. Yo lo he puesto como especies extintas, una especie extinta porque en mi opinión es una especie extinta, pero realmente está extinta la pantera bereber de Marruecos. Aquí voy a tener un poquito más. Pues resulta que en el año 2002 el catedrático de zoología de la Universidad de León, don Francisco Purroy, hizo un viaje por Marruecos con el catedrático de zoología de la Universidad de Alicante, don Vicente Uríos, y en el Alto Oued El Labit, más o menos por aquí, encontraron 2 rastros que para ellos eran rastros inequívocos de leopardo. De hecho, esos rastros dieron lugar a la publicación de este libro, un libro que publicó don Francisco Purroy. El caso es que a partir de esa información esta gente se movió bastante y consiguió un proyecto muy sustancioso en términos económicos
del Centro Emiratí para la Propagación de la Vida Silvestre. Son, para los que los conozcan, los que tienen el centro de cría de Abutarda Ubara en Misur, en el Recán, en el río Muluya. Y durante varios años, hasta el 2016, estuvieron financiando un proyecto de detección y evaluación de la población de pantera bereber en esta región del Medio Atlas. Es la región de Beni Mellal. La localidad más cercana es Tizi-Nizli, y si les suena la garganta de Buferda, es por ahí. Todo en base a esos dos rastros que encontraron estos dos profesores. El caso es que no encontraban leopardo, y en 2016 Vicente Urios decidió contratarme a mí a ver si le cerraba el proyecto, porque él estaba empeñado en que ahí había leopardo y que teníamos que encontrar los leopardos sí o sí antes de que los encontrase otra persona, porque él quería ponerse la medalla. Y nos tiramos, un compañero y yo, nos tiramos 6 meses en invierno de 2016, allí en la región de Beni Mellal, pues buscando leopardos con base científica, cogiendo la metodología que existe con base científica para buscar leopardos, para encontrar leopardos y para hacer evaluación de poblaciones, que básicamente son recorridos a pie para buscar huellas, y el fototrampeo. Bueno, huellas y excrementos para análisis genético, porque el análisis genético te permite no solo identificar la especie, sino también puede identificar el individuo para hacer estimas de población. Y también pusimos muchísimas cámaras trampa, pues en un paisaje como este. Recorrimos muchísimos kilómetros en nieve, un frío que pela. A mí se me helaron los dedos de los pies por no llevar equipo apropiado. Recorrimos muchísimos kilómetros buscando huellas en los ríos. Bueno, y este es el tipo de paisaje que hay ahí. Unos bosques mediterráneos impresionantes, y los últimos los cedrales más meridionales del Medio Atlas, porque esta es la zona de contacto entre el Medio Atlas y el Alto Atlas, ¿vale? Y este fue el trabajo que desarrollamos a lo largo de 6 meses. Las líneas rojas son recorridos a pie, los puntos verdes y amarillos son cámaras trampas, y los triángulos son entrevistas hechas a pie de terreno a los lugareños, que también son interesantes. No son definitivas, pero te permiten saber por dónde pueden ir los tiros, e incluso poder encontrar alguna referencia inequívoca. Aunque siempre son informaciones de segunda mano, igual puedes ver una piel, igual alguien tiene algo que inequívocamente es de leopardo. Bueno, esto fue un trabajazo, y lo que encontramos fueron cosas así. ¿Hay alguien que sepa un poco de huellas? ¿Que se atreva a decir de qué son esas huellas? Parecen huellas de felino, ¿verdad? Son huellas trilobuladas y no marcan uñas. Igual que esta, tiene el tamaño que puede ser de leopardo. Estas huellas se parecen mucho más a una huella de leopardo que las que encontró Pancho Purroy. Y sin embargo, estas huellas son de perro pastor bereber. Es decir, que después de estar 6 meses dejándonos allí la piel y el pellejo, realmente no encontramos absolutamente nada de leopardo. ¿Se puede decir que no quedan leopardos? No. ¿Se puede decir que no hay una población viable de leopardos? Sí. Sin ningún género de dudas. Lo que sí encontramos fueron cosas así. Este señor, que nos sirvió un té y unas pastas amablemente, mató a este leopardo en sus tiempos mozos, con un Mauser de la Segunda Guerra Mundial. Aquí, esto se llama el Siva, son los montes del Siva, muy cerca de Beni Mellal. Ahí, esto es la cabeza. Y esto son las famosas gargantas de Buferda, donde Aguas y Bosques intentó establecer una reserva para leopardos, porque aquí mataron el último leopardo conocido de Marruecos, que es esa cita que le he puesto en amarillo de 1983. Y lo mató este señor que tan amablemente nos acompañó a la garganta y después nos invitó a un delicioso cuscús. Pues lo mató este señor con otra gente más, un comité de linchamiento. Nos llevó al sitio donde lo mataron. Era una hembra que entró en un redil, mató una cabra, le pusieron un cepo, y cuando volvió a acabar de comerse la cabra, pues le atirotearon. La desollaron, se la comieron, dice que estaba bueno. Los de Agua y Bosque se enteraron, y estos estuvieron varios meses en la cárcel. Esto fue un caso muy, muy, muy famoso, que es por lo que se sabe realmente que está en la última cita, el último dato fidedigno e inequívoco de leopardo en Marruecos. Y estas son las últimas citas que encontramos en la zona, ¿no? Este es el leopardo de Buferda, la hembra esta. Estas son las huellas que encontró esta gente, Pancho Purroy y Vicente Uríos. Y estas son citas que encontramos nosotros, pero solamente eran citas. Los triángulos son localizaciones de Caracal,
que fue un subproducto bastante interesante que pudimos confirmar durante el trabajo de campo. Curiosamente, las entrevistas, la curva de acumulación de las entrevistas, nos decía que un 30% aproximadamente de las personas opinaba que todavía había leopardos en la zona. Pero cuando les preguntabas por datos específicos de leopardos, siempre te decían, bueno, sí, que lo ha habido siempre, fulanico lo ha visto, fulanico tal. De hecho, solo nos dieron 2 referencias precisas de leopardos, poco creíbles, y una de ellas fue un ataque a una niña de un leopardo en un pueblo cerca de Buferda que se llama El Cherquet. Y cuando nos dieron esas citas nos las dieron 2 fuentes de información independientes. Y cuando fuimos a confirmarla fue un perro rabioso el que atacó a la niña en realidad. Vamos, conocimos a la niña y a su familia. En fin, el problema de trabajar con citas. El guepardo sahariano es una subespecie que está críticamente amenazada. En Marruecos y en el Sáhara Occidental se distribuía básicamente por toda la región sahariana. Todo el Sáhara Occidental, el Valle del Dra, hasta Figuit y la zona de Buarfa. Ahí pueden ver un poco las citas. Y era un bicho que no era muy escaso. De hecho, también existe mucha información gráfica de la zona. Aquí tiene una foto en color de un guepardo este es del Argup de Tarfaya. Perdón, este es del Argup. Y este de Villavena es de Tarfaya. Y aquí tiene otro cachorrito. Y esto es un cráneo colectado en Binazarán, aquí. Colectado por el profesor José Antonio Valverde en los años 70. Este cráneo está en mi mano y este cráneo está en la estación biológica de Doñana. Pero vamos, en la estación biológica de Doñana hay 7 ejemplares colectados por Valverde en el Sáhara Occidental. O sea, era un felino que no era raro. Las últimas citas nos las da Fabrice Cousin en esta zona del Dra y de la Betana, que son del año 93. Un rastro de huellas que encontró él y uno que mataron los militares en esta zona de aquí, del medio Dra. Este bicho nos sirvió para crear la asociación Jarmur, a la que pertenezco, porque un grupo de amigos inquietos por la gran fauna africana y en particular por los felinos, pues vimos que había cita de guepardo en los años 90 y decidimos pues salir a buscarlo. Si lo había en los 90, ¿por qué no lo iba a ver 10 años después? Cuando realmente nadie había buscado guepardos específicamente con metodología científica en el Sáhara Occidental. Presentamos esta comunicación en un congreso de la SECEN, total, que nos pegamos también una currada impresionante en esta región del Valle del Dra y de la Betana, justo entre el Dra y la Seguí Alhambra, donde hicimos un montonazo de puntos de muestreo. Básicamente lo que hacíamos era buscar en acacias excrementos de guepardo para identificación genética, porque los guepardos saharianos siempre marcan en las horquillas de las acacias. Y al final pues hicimos un esfuerzo impresionante, sí encontramos excrementos, en laboratorio ninguno salió como excremento de guepardo, aunque todo este trabajo sí dio pie a otras investigaciones con gacelas y con otros carnívoros que están dando lugar a una producción científica muy interesante. Al final no fue en balde buscar guepardos, pero realmente lo único que encontramos de guepardo, que podía ser de guepardo, fueron estas cabras y estas huellas. La huella, aquí tiene una huella de guepardo y aquí tiene la huella que encontramos nosotros en esta zona del Medio Dra, que puede ser de guepardo o no. Algunos expertos nos han dicho que sí, otros nos han dicho que no, pero no es un rastro inequívoco. Y también en el Aidar negro, aquí, en esta zona de aquí, encontramos 3 cabras muertas por el modus operandi del guepardo. Es decir, cabras muertas por un mordisco por asfixia con el cuello vuelto hacia arriba, con mordiscos muy limpios. Así es como matan de una forma muy estereotipada a los guepardos. Y según los expertos que consultamos, esto era inequívocamente de guepardo. Yo aquí no veo guepardo por ningún lado, no lo considero un rastro o un indicio inequívoco de guepardo, y aquí cometimos el error de no coger hisopos de la saliva, porque estaban recién muertos. Si hubiéramos cogido hisopos de la saliva, pues igual hubiéramos confirmado que había guepardos errantes por allí, pero solo serían guepardos errantes, porque que en toda esta red de puntos de muestreo, que fueron hasta 2013, pero hemos empleado hasta 2019, no encontrásemos absolutamente nada, lo único que quiere decir que en el mejor de los casos solo había guepardos errantes por la zona, erráticos, en el mejor de los casos. Y es que esta es la distribución de guepardos saharianos según la IUCN. En amarillo la distribución segura, que es la parte sur de Argelia, el macizo del Hogar, pero en
En las jamadas de Tinduf marcan un área de presencia probable y está justo apegada al Sáhara Occidental. O sea, si hay guepardos aquí, es probable que ocasionalmente entren a Marruecos. A diferencia del leopardo bereber, el leopardo bereber ya no cuenta con ninguna población fuente para la recolonización de poblaciones de manera natural. Pero el guepardo sí podría recolonizar de manera natural el Sáhara Occidental. Hasta osos hubo en el norte de África. Esta especie hasta hace 10 años era un poco polémica en cuanto a su presencia en el norte de África, ¿no? Había autores que decían que sí, había autores que decían que no, pero hoy día es una polémica que está resuelta y de hecho ya la IUCN lo considera como extinto, como presente y extinto en el norte de África, porque hay suficiente información como para concluir que fue una especie autóctona más. Según fuentes romanas era muy abundante en el Atlas y hacia 1980 el rey de Marruecos poseía dos ejemplares en 1830, perdón, y uno lo cedió al Jardín Zoológico de Marsella y ese ejemplar fue el que sirvió para describir la subespecie, el tipo de la subespecie Ursus artos couteri. La última referencia es cerca de Ekdugh, en la frontera entre Marruecos y Argelia. Ekdugh probablemente haga referencia a la gada de Dekdugh, el escalón que hay subiendo desde Oujda hacia el Rekán, hacia Tendrara. Probablemente fuera esa zona forestal de allí. También es relativamente frecuente los mosaicos norteafricanos de los romanos y aquí hay un grabado de época que se hizo con el ejemplar tipo. Era un oso más pequeñito, muy oscuro, pero bueno, claro, la especie solo se describió por un solo ejemplar, como se hacía en aquella época, pero bueno. El caso es que sí hubo osos hasta tiempos muy recientes, pero ya no. El avestruz de cuello rojo es la subespecie sahariana del avestruz, Struthio camelus camelus. Como subespecie está extinta en libertad. Ocupaba toda la franja sahélica y el Sáhara Occidental, ¿vale? Llegaba un poquito hacia el sur de Túnez. Y en tiempo de la provincia o colonia española, llámala como quieran, era una especie realmente abundante. Esto es un grupo de avestruces aquí cerca de Binanzarán. Era tan abundante que incluso había una regulación de la explotación por el gobierno español. Era una especie que tenía sus periodos de veda y sus periodos de caza y tenían unos cupos de recolección de huevos los indígenas, que evidentemente nadie cumplía y como nadie cumplía, pues acabó desapareciendo. También teníamos un sello con motivo del avestruz y el último ejemplar se observó en 1988 aquí, en el Hadrasutuf. Hoy día hay dos poblaciones cautivas, una en el cercado que ya le mencioné antes de la gacela dama en Desafia y otra población cautiva en el Parque Nacional de Souss-Massa, también esperando a ser introducida para que los cazadores las maten. E incluso cocodrilo del desierto, el cocodrilo suku. Esto ya lo contaba Plinio el Viejo, que en el río Dra el cocodrilo era común. El río Dra viene por aquí, para quien no lo conozca, por aquí. Y hubo cocodrilos hasta los años 50. Hubo cocodrilos en Tizguirren, Gelta Tansida, al sur de Aka. E incluso en la sequía Alhanra también hubo cocodrilos. Hace 4 o 5 años un compañero mío, explorando un antiguo cubil de hiena, extrajo dos mandíbulas relativamente recientes de cocodrilo aquí, muy cerca de Smara. Cuentan, en la guía de reptiles y anfibios del norte de África, cuentan que estos bichos desaparecieron de los geltas porque los mataron a tiros. De hecho, en los geltas del Dra, por Tiglit, aquí, algún compañero mío que ha trabajado con los cocodrilos del desierto de Mauritania me ha comentado que sería interesante hacer prospecciones específicas, porque muy poca gente se ha metido aquí y este animal a veces es muy difícil de muestrear, porque en los periodos de sequía se refugia en cuevas y pueden pasar años y años sin detectarse cocodrilos. De hecho, en Mauritania se pensaba que estaba extinto, esto es Mauritania, y al final aparecieron un montón de poblaciones de cocodrilos del desierto, en hábitats de peor calidad incluso que este. Hoy día cocodrilos en Marruecos solo podemos verlo en el Croco Park de Agadir. Pero bueno, si esta gente puede colaborar en conservación in situ y se pone a criar cocodrilos suku, bueno, podrían poner su granito de arena. Saben mucho que crían cautividad de cocodrilos, desde luego. ¿Cómo va de tiempo, Javi? Lleva 42 minutos. Especie presente. El asno salvaje africano es una especie que está en peligro crítico. Hoy día solo aparece en esta zona de Somalia y Eritrea, pero curiosamente en esta región
entre el Dra y la sequía Alhanra, aparecen estos tipos de burros salvajes que son idénticos al Equus africanus africanus. Nadie se ha molestado jamás por investigar estos animales porque todo el mundo asume que son burros asilvestrados. Pero estos burros, estos asnos, son animales que están completamente en libertad y no tienen nada que ver con los burros domésticos de la zona. De hecho, estamos pensando en iniciar un estudio genético a ver qué pasa con estos animales, porque probablemente nos darían una sorpresa y es probable que en Marruecos todavía quede una población salvaje de este animal. Estos son dos machos, dos garañones en la cara sur del Jebel Warzif. Son animales absolutamente salvajes que huyen con la presencia humana, ¿vale? Tienen su estructura, la estructura social típica de los équidos, es una cosa muy interesante y en este medio tan extremo como ocurre en Somalia, en Etiopía y en Eritrea, donde sí se considera un bicho natural. La gacela de Cuvier es una gacela endémica del Magreb. Marruecos mantiene hoy día el mayor núcleo poblacional. Una estima que si son 2015 hablan de 1.300, 2.500 ejemplares, y una estima que no me la creo para nada porque se ha hecho de una manera muy subjetiva, sin seguir métodos científicos, pero sí es cierto que es la gacela que hoy día se encuentra más distribuida. Existen 3 núcleos importantes, en la zona del Atlas sahariano y en la zona de Buarfa, en el Anti-Atlas, en la zona de Tafrut, y la población más importante de todas está precisamente en el límite de su distribución, en el óptimo de su distribución, que es entre el Oueddra y la sequía Alhanra. Y recientemente se ha encontrado una población residual aquí, en el Delta Zemur. Esta fotografía la hemos tomado nosotros con cámaras trampas. Son de las pocas fotografías que existen en libertad de gacela de Cuvier. Si ustedes se meten en internet y buscan fotografías de gacela de Cuvier, verán que son todas de ejemplares en libertad. Estas son animales completamente salvajes. Esto es un macho y una hembra en la jamada de Tinduf, en el Reclaviar. Y estos son 2 gemelos. Frecuentemente los partos son dobles en el Jebel Warzif, al sur del Dra. Bueno, con la excusa de los guepardos hicimos un muestreo bastante potente de gacela de Cuvier y esto ha dado lugar al único estudio científico publicado en una revista de impacto que se ha hecho con una especie de ungulado norteafricana de campo. El único que existe. Que fue una evaluación metodológica, pero en realidad lo que quisimos fue publicar la situación de la población. Lo que pasa es que los científicos tenemos que hacer triquiñuelas para poder publicar en revistas buenas. Perdón. Y nos tuvimos que inventar un poquito el tema este de Evaluating Methods for Surveying, pero realmente lo que queríamos era publicar el estatus. Aquí estimamos que había una población de 2.000 ejemplares con métodos científicos, utilizando distance sampling. Y además cogimos muchísimo material genético que sirvió para una tesis doctoral, y resulta que esta población de aquí es la que tiene el mayor número de haplotipos con diferencia de toda el área de distribución de la gacela de Cuvier. Precisamente una población de gacela de Cuvier que está en el límite de su óptimo. La gacela de Cuvier siempre se ha asociado a zonas de bosque mediterráneo, pero fíjense dónde vive la gacela de Cuvier en el Aidar. Esto es un grupo de 4 gacelas de Cuvier. Eso parece la luna. La gacela dorca fue abundantísima en todas las regiones saharianas, abundantísima, y no solamente podemos encontrar muchísimos testimonios históricos sobre la gacela de Cuvier, sino que revisando cubiles de gacela en esta zona frecuentemente sacamos de los osarios gran cantidad de material de gacela de Cuvier. Todos estos son cuernos de gacela dorcas. Todos estos son cuernos de gacela dorcas, excepto estos 2 que son de mojo y estos de Cuvier. Esta foto la he puesto, está desenfocada, pero es un testimonio muy interesante porque es una de las pocas fotos que hoy día pueden ver de gacela dorcas en libertad. Esta foto la tomamos aquí en el macizo del Nejir. Ahí tiene una estima tentativa de la población marroquí. Hay 2 subespecies en Marruecos, la neglesta, que es la sahariana, y una pequeña población al norte del Sáhara, que tiene el nombre tiene un nombre infumable, no lo recuerdo, que solo vive ya en un cercado, solo vive de manera cautiva. El arrui, según cuenta Ángel Cabrera, era abundantísimo a principios de siglo en todas las montañas del norte de África, en particular en Marruecos. Parece que en el Rif nunca fue muy abundante, excepto ya cerca de la cuenca del Muluya, pero era abundantísimo. Lo que pasa es que la población local empezó a cazarlos con armas modernas, porque su carne es muy apreciada por la gente de Marruecos. Y hoy día la situación es bastante lamentable. Estas fotografías también son tomadas por fototrampeo, por nuestras cámaras trampas, y son las únicas imágenes que yo conozco de arrui sahariano en libertad. Este es un macho y una hembra con una cría aquí, en el Jebel Warzif.
Dentro de los carnívoros, pues el caracal para nosotros es un rompero de cabeza, porque en principio es muy escaso, pero tiene una distribución, o tenía una distribución aparentemente muy amplia. Este es el único documento gráfico que he podido encontrar de un caracal marroquí. Es un caracal que atropellaron en 2014 en Ain Leut, en este punto de aquí amarilla, del medio Atlas, cerca de los cedrales de Arru. Y nosotros lo hemos buscado específicamente en todos estos bloques que ven aquí, que son 8 bloques de muestreo de carnívoros, desde Choc Tigri hasta Auser, hasta el God de Ramán y el Wet Hat, en fin. Y hemos encontrado indicios inequívocos de caracal, que son los puntos verdes, pero nunca hemos encontrado suficientes indicios como para decir aquí hay una población de caracal. Siempre parece que lo que hay son animales erráticos, pero no somos capaces de dar con ninguna población. Aquí, bueno, pues dos de los informes que hemos presentado, Agua y Bosque, y esto todo lo que hemos conseguido, huellas, estas sí son huellas inequívocas de caracal, y unos culos muy bonitos de caracal con las cámaras trampas, que ustedes dirán, eso es caracal porque lo dices tú. Pero sí son caracales, ¿verdad? Además los consultamos a expertos, en particular este es un macho. Sí son caracales, son saharianos además, son de la zona del Guarcif y de los montes Aidar. Y eso es todo lo que hay de caracales vivos en Marruecos, ¿eh? No van a encontrar otra cosa. Esos documentos. La hiena rayada era una especie también bastante común en Marruecos, tanto en las zonas montañosas como en el Sáhara. Esto es un cubil de hiena, de donde sacamos tantos cuernos de gacela, como han visto en esta fotografía. Está un cubil de hiena en Nejir, aquí. Son osarios impresionantes. Estos son excrementos de hiena que en laboratorio se han confirmado como de hiena, que hemos encontrado en esta región de aquí. Y esto es José Antonio Valverde, el maestro Valverde, que para nosotros es una referencia para los estudios saharianos, con una hiena que consiguió en Dakhla, cuando una de sus expediciones, que estuvo mucho tiempo cautiva en la estación biológica de Doñana. La tenía en la puerta como un perrillo, ahí en el pabellón de Perú, en el parque de María Luisa. La he puesto como presente, pero probablemente hoy día la hiena también sea una especie extinta en Marruecos, porque nadie ha encontrado indicios de hiena en los últimos 10, 20 años, excepto estos dos excrementos, pero que dos excrementos en 10 años de muestreo intensivo lo único que te dicen son ejemplares erráticos que tal vez estén entrando desde Mauritania o desde Argelia. Esto es un axilar superior de hiena que sacamos de este cubil. Y bueno, este año mataron una hiena al lado de Ulla. Sí, la mataron al lado de Ulla, esto es un dato inequívoco, pero claro, en Tremuzén, en la parte argelina, hay una población de hienas rayadas, que además está siendo objeto de una tesis doctoral. Entonces probablemente este animal cruzó la frontera que no debía cruzar y en una batida de jabalíes pues se la cargaron. Aquí dicen que los de Ecology Magog, que es una plataforma ecologista muy interesante de Marruecos, tiene una página web muy bonita, dicen que igual Aguas y Bosque igual le casca una multa al tipo este. Ahí cuentan su milonga. Pero para una que entra, duró poco. Bueno, el ratel norteafricano es una subespecie muy amenazada del ratel. El ratel tiene una distribución muy amplia en el África subsahelica, incluso llega por Asia hasta la India, pero el leuconota tiene una distribución muy reducida, solamente llega desde la zona del sur, norte de Mauritania, sur del Sáhara Occidental, un poquito llega al sur de Argelia, pero todo lo que ven aquí, prácticamente toda el área de distribución de este ratel. Nosotros estamos trabajando específicamente con él aquí, estamos haciendo cosas de genética muy interesantes, tan interesantes como que probablemente hemos descubierto una especie nueva de carnívoro, que eso va a ser un pelotazo, porque las distancias genéticas con el material que tenemos son lo suficientemente amplias como para decir otra especie diferente. Además, ecológicamente se comporta de una manera diferente. Los rateles son muy oportunistas y este es un especialista facultativo. Se ha especializado en la captura y consumo de Uromastis, de lagarto de cola espinosa. Son fotos de fototrampeo de nuestras cámaras. Son las únicas fotos que van a ver de esta especie en libertad, y de esta subespecie. Este es el tipo de hábitat, un hábitat muy sahélico, muy africano. El lobo dorado africano. En Marruecos se considera una especie vulnerable. No le he puesto mapa porque está muy distribuido por todo Marruecos, especialmente en la zona montañosa y en el Sáhara. Hasta hace muy poquito tiempo, estamos hablando hasta hace 5 o 6 años, se consideraba que el cánido mayor que habitaba el Magreb era el Canisaurus, el chacal dorado. Pero cuando empezaron a manejarse las herramientas moleculares se vio que este bicho no es un chacal, realmente está metido en el clado de los lobos. Por eso se recuperó una
asignación taxonómica muy antigua de Canis anthus, que también es sinónimo de Canis lupaster, y hoy día ya lo considera la IUCN como una especie por derecho propio, bien diferente del chacal dorado y endémica de todo el norte de África. Estas también son fotografías de fototrampeo. Con este animal estamos haciendo hoy día estudios genéticos, estamos haciendo estudios sobre la ecología y la genética del lobo en el desierto, y estamos también testando la hipótesis de la liberación competitiva. A ver qué pasó cuando los grandes depredadores como león y leopardo desaparecieron, a ver si hubo una expansión de este bicho a través de modelos de colección ceballos-siana que permiten hacer reconstrucciones demográficas, en fin, cosas de científicos locos. Pero está dando bastante información a nivel científico a este animal. También está amenazado. En Marruecos se considera una especie vulnerable, pero bueno, en determinadas regiones todavía es fácil detectarlo e incluso observarlo. En nuestras expediciones al Sáhara normalmente lo solemos ver cada vez que vamos. Y si ven la fotografía en donde hablo de escala, aquí probablemente estén viendo un lobo más que un chacal. Hace poco tiempo se decía, no, en Marruecos hay chacales dorados y lobos. Porque dicen un lugareño que está el dip y el chacal. No. Solamente hay lobos grandes y lobos pequeños. Todo lo que hay es Canis anthus. Esa duda o esa polémica taxonómica ya se resolvió hace 3 o 4 años. Y este es el único animal que no está amenazado de la gran fauna marroquí, que sin embargo el jabalí es una subespecie endémica del norte de África, que tiene algunas peculiaridades como el tamaño y el pelaje, la densidad de pelo, que lo hace diferente de los jabalíes eurasiáticos, y vive tanto en zonas típicas del jabalí, como los grandes bosques mediterráneos del norte de África, como en zonas ya saharianas. En los deltas, con las formaciones de Tamarix, delta, este animal es muy común. De hecho, esta fotografía está tomada aquí, en los deltas de Tiglit, evidentemente con una cámara trampa. Ya voy terminando. Hemos hablado del pasado, hemos dado un repaso rápido al pasado, al triste pasado de Marruecos, hemos hablado del presente. Todavía hay un poquito de esperanza, todavía quedan especies bastante interesantes. No hemos hablado de las especies menores, como el fénix, como el gato de las arenas, etcétera, etcétera. Todavía hay muchos elementos mastozoológicos muy interesantes por conservar en Marruecos. Pero ahora vamos a hablar un poquito de futuro. Bueno, la conservación de la fauna en Marruecos pues, se enfrenta a los problemas que se enfrenta la conservación de la fauna en todo el planeta. No lo voy a enumerar aquí, yo creo que todos los conocemos sobradamente. Pero es que además en los países del norte de África hay un problema cultural fuertemente arraigado, que es el escaso interés que han tenido históricamente por la conservación de la fauna. Pregúntense por qué hay tantísimos ciervos al otro lado del estrecho, justo allí en Tarifa, y por qué en estos bosques tan maravillosos no hay ni un solo ciervo. Otro ejemplo muy interesante para escenificar este problema es el leopardo. Vamos a utilizarlo como especie de indicadora para que entiendan un poco lo que les quiero decir, sin pretender entrar en cuestiones polémicas de tipo político o religioso. Pregunta, ¿quedan leopardos en el Mediterráneo? ¿En los países del Mediterráneo? No. No. Extinto. Entran ocasionalmente del Cáucaso, pero el leopardo mediterráneo, extinto. Esa fotografía de un leopardo mediterráneo en libertad. Le doy pista, no está en Marruecos. No está en Argelia. No está en Túnez. Es Israel. Israel es el único país que conserva leopardo y su gran fauna, porque es el único país que se preocupa de su gran fauna en toda la cuenca sur mediterránea. Ahora ya que cada uno saque sus conclusiones, sin intentar, por supuesto, entrar en polémicas. Esa es la puñetera realidad. Israel es el único país mediterráneo que tiene leopardo. ¿Qué se hace en Marruecos por la conservación de la fauna? Pues todas las especies que hemos visto, todas están amparadas por la ley. Son especies protegidas. Y de hecho existe un maravilloso plan de acción para los ungulados, que es este. Un plan de acción que redactó Fabrice Ouzan, que es muy bueno. Es un plan de acción muy, muy bueno, pero que no deja de ser un documento en papel que no se transcribe para nada al medio natural. Los problemas, especialmente la caza furtiva y la destrucción de hábitats por sobrepastoreo, y sobre todo también la extracción de combustible vegetal para hacer leña, para hacer el carbón con el que se preparan los miles de tallines y de pinchitos que se hacen todos los días en los miles de pueblos, ciudades marroquíes que están tan deliciosos. Todo eso se hace con picón que sale todos los días de los bosques del medio del Alto Atlas, de los bosques que están defendiendo el avance del desierto.
Cuando estuve en Beni Mellal con los leopardos, la verdad es que me costaba trabajo no echarme a llorar cuando salía al campo, de ver lo que estaban haciendo con los últimos encinares de la zona, solamente para sacar carbón por una cuestión cultural, porque aquí también existe el butano, pero un tallín o un pinchito no se puede hacer con butano. Fíjese qué tontería, pero eso supone el consumo de toneladas y toneladas de carbón vegetal todos los días, en un país que está a las puertas del desierto. En fin, todos estos factores tienen alto impacto y la caza furtiva en particular, sobre todo en las regiones saharianas más. Les recuerdo lo que les pasó a estos mojos. Estos son parte de uno de los rebaños que liberaron, que apenas duraron un año y estaban en una zona remotísima. Estaban en el Tiris y en el Dar Sutuf. No sé si conocen eso, pero eso es el extremo de Marruecos. Además, algunas zonas peligrosas porque están cerca de los muros, cerca de la zona liberada. Son campos minados lo que hay por allí. Pero no dejaron ni uno. En apenas un año. De manera y modo que, desde mi perspectiva, desde lo poco que conozco de Marruecos, aunque llevo ya unos cuantos años pateando por ahí, lo que yo veo que hace el Alto Comisariado de Aguas y Bosques, que es el organismo responsable de la conservación de la fauna, de los recursos naturales de Marruecos, lo que yo veo que hace es pues limitarse a mantener núcleos zoológicos cercados, porque la vigilancia in situ por sus agentes tiene escaso impacto. A ver, ¿quién ha visto un guarda de Aguas y Bosques alguna vez por ahí que te eche la bronca por estar acampando en cualquier sitio? Pues, lo que sí vemos son muchos furtivos campando a su ancha cada vez que salimos al Sáhara. Eso sí, tienen unos cercados muy interesantes repartidos por todo Marruecos, pero no dejan de ser cercados, no dejan de ser núcleos zoológicos donde mantienen ungulados, mantienen adax, oryx, avestruz de cuello rojo, gacela lorca, pero no dejan de ser cercados. Nunca han dado el paso siguiente, que es liberar los animales de los cercados a su medio natural, excepto la experiencia de Safía, que fue desastrosa, la de los 24 mojos. Los únicos que realmente están protegiendo de manera indirecta a la gran fauna marroquí son algunas asociaciones y fundaciones de los países del Golfo, a los que el gobierno marroquí le ha concedido concesiones de caza para hacer repoblaciones de Abutar de Ubara para cazar con halcones. Son gente que manejan muchísimo dinero y están locos por la cetrería, por la falconería en particular, en la caza de la Abutar de Ubara. De hecho, tienen un megacentro de cría de ubaras aquí en Misur y hace poco tiempo han hecho otro en Playa Blanca. Los de Misur son esta gente que son emiratíes y los de Playa Blanca, que está aquí, son cataríes. Esta gente, en estos cuadraditos rojos, sí está haciendo una vigilancia eficiente de la caza furtiva. Tienen un sistema de patrullas y una red de repetidores muy importante. Y en estas zonas, curiosamente, la butarda ubara está sirviendo de especie de paraguas, porque se están recuperando por lo menos las gacelas. Aquí se está recuperando bastante bien la gacela de Cuvier y aquí se está recuperando bastante bien la gacela de Orcas, y aquí, que lleva un poquito tiempo los cataríes, ya están volviendo a saber la gacela de Orcas en la zona de llanura, que eso hace 4 años era impensable. Pero eso es lo poco que se está haciendo ahora mismo en conservación aplicada de la gran fauna en Marruecos desde mi punto de vista. Si alguien tiene más información, ahora podemos comentar, ¿no? El caso es que Marruecos sigue teniendo grandes espacios muy bien conservados, por lo menos aparentemente. En el medio Atlas, en el Rif, en la región de Bouarfa, en Chott Tigri y en las regiones saharianas, es que hay sitios que, madre mía, yo ahí me imagino perfectamente el león cruzando de acacia a acacia y la jirafa ramoneando las copas de las acacias radianas. Son extensiones enormes de formaciones de acacia lo que hay ahí, realmente impresionante, pero claro, solo ves dromedarios y solo ves cabras. El caso es que Marruecos tiene perfectamente un potencial enorme para convertirse en un país que fuera como lo he nombrado yo aquí, una Namibia del norte, un país que tiene grandes espacios donde todavía se puede restaurar esta imagen que vemos aquí, solo que en vez de News podemos hablar de alcelafo, y en vez de Springbok podemos hablar de gacela de Orcas. Hay sitios para hacer esto, sitios suficientemente grandes para tener ecosistemas funcionales, lo suficientemente grandes como para que esto funcione realmente como un ecosistema autorregulado dentro de las limitaciones que tiene ese concepto. Esto tiene un enorme potencial turístico a las puertas del cliente, donde la gente que viniese a hacer safaris aquí no tendría que pagar un vuelo carísimo,
que supone la mitad de un viaje a África, por ejemplo, si queréis ver leones en el Masai Mara. El cliente lo tiene aquí mismo. Yo he viajado mucho a Namibia, estas imágenes de Tosa en Namibia. Y en Namibia, si no alquilas un coche con un año de antelación, no puedes hacer esto. Y Namibia es un país que tiene te lo comentaba antes, tiene una idiosincrasia también muy particular. No es el oro que reluce en esta fotografía, pero le han visto el potencial, le han visto el negocio. Y esto todavía, esta imagen, que es una imagen que se nos antoja pleistocénica, pues todavía se puede contemplar en Namibia, pero en mi opinión, con relativo poco esfuerzo y con algo de voluntad, esto se podría recuperar aquí en el norte de África, muy cerquita de Ceuta, a 1000 kilómetros de Ceuta, eso es muy cerquita. Bueno, y poco más. Muchísimas gracias por su atención. Si están interesados en conocer algunas cositas más sobre la gran fauna africana, les recomiendo este libro. Un libro que publicó nuestra asociación, donde describimos por todas las expediciones que hemos hecho al Sáhara Occidental, y siguiendo un modelo de zoología clásica, pues hacemos un inventario de fauna y una descripción faunística, pues bueno, muy curiosa. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Bien, pues muchas gracias por tu ponencia, también por haber venido a nuestra jornada y haber aceptado nuestra invitación, que antes no te he dado las gracias. Placer. Y bueno, enhorabuena por la ponencia y por los contenidos que nos has podido exponer. Si hay alguna pregunta, José Luis, venga, que va a romper el hielo. Sí, bueno, José María, pues enhorabuena, muchísimas gracias, porque la verdad que ha sido preciosa la exposición. Yo he aprendido muchísimo, la verdad, y yo creo que casi todos los aquí presentes, ¿no? Porque es que realmente es algo, no sé, da la sensación. Y bueno, y cuando ves el Atlas de los mamíferos de Marruecos, recientemente publicado, ¿no? Del que has puesto varios mapas, parece que la fauna, la gran fauna, incluso la mesofauna de mamíferos de Marruecos, aunque pudiera parecer muy evidente, pero parece que está mal estudiada realmente, ¿no? Con excepción del trabajo que venís haciendo en los últimos años, ¿no? Pero parece que escasean muchísimo los datos, los trabajos de campo con una base muestreal científica brillan por su ausencia, etcétera, ¿no? Casi toda la información que hay sobre faunística es de la época colonial. Luego, cuando se fueron los franceses y cuando nos fuimos nosotros, pues se dejó de recoger esa información. Hoy día sí empiezan a haber algunas universidades marroquíes y algunos investigadores marroquíes que están empezando a hacer investigación de esta fauna, pero todavía digamos que es un estadio muy temprano. Por ejemplo, con ungulados no hay nadie trabajando. Y ponía ese trabajo de la cacera de Cuvier publicado en la revista Oris, porque es que es el único trabajo científico que se ha hecho con un ungulado salvaje en libertad. No Marruecos. Te estoy hablando desde Marruecos hasta el Mar Rojo, en todo el norte de África. Pues muy poquito, y hay muy poquitos equipos trabajando. Está nuestro equipo y otro equipo del Civío de Oporto, liderado por José Carlos Brito, con los que colaboramos en el tema de las gacelas. Y ya está, y todos para una región muy vastísima. Pero afortunadamente sí empieza a haber ya bastante inquietud en algunas universidades, como el Instituto Mohamed V, el Instituto Científico de Rabat, y alguna universidad más que están. De hecho, nosotros trabajamos con ellos, los tenemos como socios. Después un par de cuestiones. Me comentaba hace años, y bueno, y creo recordar haberlo leído también en la autobiografía de Morales Agacino, que supongo que evidentemente conocerán, otro gran sahariano, ¿no? Sí, sí. Y Joaquín Mateu, no sé si has llegado a conocer. Joaquín Mateu era entomólogo, Sí. Trabajó muchísimos años en el Sáhara, pero en todo el Sáhara, vamos, Sí. en Chad, Sí. en Mauritania, en Argelia, en Marruecos. Es otro gran sahariano, menos conocido porque él se dedicó fundamentalmente a insectos, ¿no? Y a insectos Sí, coleópteros, y ¿no? Morales Agacino iba a estudiar las plagas de langosta. Claro, Lo que pasa es que claro. empezó a publicar Lo que cosas pasa de los es- antílopes. Claro, que él publicó también de mamíferos y Sí. por eso quizás Sí, es más sí, sí. conocido fuera de los ámbitos estrictamente entomológicos o académicos, ¿no? Yo recuerdo una conversación con Joaquín Mateu que me contaba que en su despacho, en su casa, tenía una cabeza de un lamt, ¿no?
cazado por él, y me comentaba que, no sé, era para saber tu opinión al respecto, que él entendía que el todoterreno fue la gran cruz de la desaparición de la megafauna sahariana, Sí, ¿no? sí, sin lugar a dudas. Porque claro, desde el momento la caza era habitual, ¿no? Con camello o a pie, pero desde que entra el todoterreno persiguen hasta la sin lugar a extenuación, dudas. ¿no? Lo dice Mateo y lo dice Morales Agacino y lo dice más tarde Valverde. Valverde cuando cita lo de la hecatombe en uno de los capítulos de sus memorias. Y no solo fueron los cazadores europeos, porque cuando España entra en el Sáhara Occidental, la gente adinerada del Sáhara Occidental, los lugareños empiezan a comprar la Land Rover Santana. La Rover Santana que están todavía utilizando de la fábrica de Linares, todavía está en uso, si vas al Sáhara lo verás. Y con la Rover Santana y las armas que tenían, los propios lugareños acabaron con lo que había. Porque no tenían concepto de la ordenación cinegética. Como decía Valverde, que le decían a ellos, el Sáhara es muy grande, ya vendrán de otro sitio. Y cuando veían un rebaño de hadas, se lo cargaban entero. Y así le fue. El Sáhara era muy fácil. De hecho, donde quedan los refugios de fauna sahariana actuales, donde hay gacelas y donde hay toda esta comunidad de carnívoros que hemos visto, son refugios montañosos. Son el Adrar Sutuf, el Negir, el Jebel Warsif, los montes Haidar, donde no pueden cazar en vehículos. Ahí todavía quedan gacelas, quedan pues todos esos bichitos que he puesto en ese collage tan chulo. Sí, una cuestión que has comentado que me parece muy interesante, que es el tema de, bueno, en el caso de la CWP, del Emirates, del Centro de Emiratos, de propagación de la vida silvestre, de la vida silvestre, es un poco paradójico, ¿no? Y creo que cabe resaltar eso, sobre todo, ¿no? Porque son centros que están fundamentalmente destinados, el objetivo último es la actividad cinegética tradicional con halcones por parte en fin, de países del Golfo, ¿no? En este caso Emiratos Árabes, ¿no? Y en este caso la caza sirve realmente como motivo para la conservación de amplias zonas. Yo he podido, hemos estado antes hablando un poquito de esto, yo he estado un tiempo con ellos trabajando y es que realmente tienen un sitio, cuando vamos por un sitio a 40 kilómetros saben que estábamos pasando por allí y tienen un sistema de vigilancia que es espectacular, ¿no? Y son zonas con muchos miles de hectáreas que están protegiendo realmente y vigilando realmente, ¿no? No sé, un poco por resaltar esta cuestión. Solo he puesto el potencial turístico de observación de la naturaleza que tiene el norte de África, pero el potencial cinegético, la caza sostenible, es otro potencial brutal que no saben explotar o no han querido explotarlos. Van muchos cazadores españoles a cazar jabalíes, pero podrían estar cazando de manera sostenible pues, trofeos muy cotizados de animales que hoy día están extintos. Esa es otra opción económica y sostenible más que te permite. ¿Por qué hay ciervos al otro lado del estrecho? Que eso está petado de ciervos y de corzos por intereses cinegéticos. Punto, porque la situación de la península ibérica de España era muy parecida. Hace 50, 60 años era muy parecida a la de Marruecos hoy día. La diferencia entre Marruecos y España es que en España hubo una nobleza que se preocupó por proteger la fauna cinegética porque le gustaba cazar. Por eso quedan ciervos y cabra montesa en España. Si no, no habríamos dejado ni uno, nos las habíamos comido todas, como aquí. Todas. Lo que pasa es que allí los reyes y las clases apoderadas aquí de este lado pues se protegieron Sierra Morena, Monte de Toledo, los feudos tradicionales de caza mayor. Aquí no, aquí aunque la nobleza también cazaba, pero no tuvo esa visión de sostenibilidad. Entonces, el Rif es un espejo, perdón, el Mediterráneo es un espejo del Rif y de la cordillera bética, pero la fauna a un lado, la gran fauna a un lado y la gran fauna a otro lado es absolutamente diferente, hablando de ungulados, por ejemplo. De hecho, en España quedan osos. que tiene huevos, si me permiten la expresión. A duras penas. Muchas gracias. No, está subiendo la población. La población asturiana se ha triplicado en los últimos 10 años. Sí, pero el otro día salió un pastor navarro, el representante de un sindicato, con la osa esta eslovena que estaba por allí matando a algunas, y planteaba la cosa como que o se le hacía caso a ellos o ya... Claro, la situación del Pirineo es diferente a la situación de la cordillera cantábrica. Sí. Pero en Pirineo, igual que se quejan los ganaderos, cuando Francia empezó el programa de reintroducción de oso, tuvieron que pararlo porque hubo una manifestación de cazadores y de osos.
y al poco tiempo tuvieron que volver a activarlo porque hubo una manifestación del sector turístico pro oso. Sí. Muy, muy difícil la reconciliación entre estos intereses, ¿no? Los conflictos que generan los grandes depredadores con los ganaderos, pues, joder, hay que ponerse en el pellejo con los ganaderos. Pero es cierto que hoy día los ganaderos, los europeos, no los marroquíes, los europeos están viviendo a costa de las subvenciones que por ayudas agroambientales le estamos pagando todos nosotros. A cada español la PAC le cuesta 155 euros. Entonces tienen que comprender que tienen que aprender otra vez a coexistir con la gran fauna, y estoy hablando de los ganaderos españoles, europeos, porque se lo estamos pagando nosotros. Y no tiene marcha atrás. Porque si no, no se mantendrían, porque es una actividad que no es económicamente sostenible. No hay marcha atrás, no se puede volver a aquella época en que matabas un oso libremente, un lobo y tal, eso está claro. Habrá más o menos resistencia. Puede haber controles letales, puede haber cosas puntuales, pero no, sí, porque además ya hay una demanda social a favor de la protección de la naturaleza que incluso se ve aquí en Marruecos, como en las páginas web que le he puesto. Hace 10 años pensar que iba a existir en la página de Ecología y Magog o que hay un grupo que está pidiendo firmas para la reintroducción del león en Marruecos, pues me hubiera sonado un poco extraterrestre, pero claro. mira, ahí está. Bueno, de hecho, incluso a nivel mediático, en periódicos nacionales, en los últimos años, los 3-4 últimos años, se han podido leer noticias del tipo la reaparición de la gran fauna en toda Europa, ¿no? O en Centro Europa, o sea... Es una el famoso rewilding. Efectivamente, es una tendencia que parece en alza, cuando sin embargo en Marruecos, en el norte de África, es toda la contraria. Claro, Marruecos sigue siendo un mundo rural. Sigue habiendo mucha gente en el campo, entonces en muchos sitios es muy difícil plantear este tipo de escenarios. Pero hay otros sitios que son los polígonos cuadrados que os he marcado en una última diapositiva, donde sí se puede plantear, porque además ahí la presencia de las personas es muy regular, es nomadeo, hay poca gente. Los paisajes están bien conservados, el problema humano es más fácil de manejar precisamente porque hay poca gente y la poca que hay es irregular. Y ahí, en mi modesta opinión, y mira que soy un escéptico, yo pienso que nos hemos metido en la última extinción en masa y de ahí no salimos, pero bueno, hay un rayito de esperanza ahí, yo qué sé. No lo sé. Bien. No lo sé, pero la verdad es que bajamos al desierto y vemos esos paisajes tan magníficos y a la vez tan vacíos. Y dices, coño, si es fácil, joder, si es que es fácil, solo basta con que estos cabrones no le peguen tiro a los bichos. ¿Hay alguna otra pregunta? Me gustaría plantearte una cuestión, porque es curioso el tema de Israel y la conservación del leopardo, mientras que en el resto, claro, uno automáticamente identifica a Israel con cierta concepción del mundo. Pero yo más allá que eso, igual se me ocurre una explicación más socioeconómica, que Israel es un Estado económicamente potente y funciona dentro de un marco estructurado. O sea, una planificación, unas acciones de conservación como esta necesitan una matriz, un soporte sobre la que se pueda desarrollar, aparte de la financiación, ¿no? En países de menor desarrollo socioeconómico, ese marco no existe y es lo que complica un poco la cosa. No, la conservación del leopardo en particular en Israel no es una cuestión de cifras. Tiene una capacidad de carga muy pequeñita, les quedan muy pocos leopardos por un tema de capacidad de carga y se gastan muy poquito en la conservación del leopardo. Es una cuestión cultural, la gente no los mata. Los propios ganaderos que sufren a los leopardos de Israel no los matan. No te creas tú que esta gente... No quiero entrar en polémica política. No. Sí. Ni polla ni vinagre. Lo único que te digo es que allí hay una cultura que se preocupa por proteger a su fauna. Pero no creo en la preocupación o esa insensibilidad altruista de angelitos, no. Yo en eso soy también bastante escéptico. Si no hay un cierto beneficio, tú no... Si esperamos que la conservación se convierta en algo que todos somos muy bondadosos y demás, no. No para nada, pero claro... Y uno ve las áreas de distribución que has puesto de las distintas especies, Mauritania, Malí, Chad, el sur de Argelia. Bueno, esos territorios, ¿cómo están? ¿Qué procesos son los que gobiernan ahí? Esos territorios la fauna está jodidísima. ¿Pero por qué? Pues por la misma razón que del Magreb. Bien. Es mi opinión. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, por aquí. Hola, Visi. Quería preguntarle si existe algún zoológico en Marruecos y algún museo de ciencias naturales donde se potencie
que la gente conozca estas especies que han desaparecido. Sí, existe un museo, el Museo de Historia Natural de la Universidad Mohamed V de Rabat, y existe un zoológico muy bonito que está haciendo una labor divulgativa muy interesante con toda esta fauna, que es el zoológico de Temara, el zoológico de Rabat, que lo han reestructurado hace poco tiempo y que realmente es muy bonito y está muy bien montado, con mucha información acerca de todos los problemas que tiene la fauna. De hecho, es el único zoológico, bueno, el zoológico donde se mantuvieron los últimos leones del Atlas, que son los que hay allí. Están un poco mezclados con leones subsaharianos, pero bueno, la línea más o menos se ha conservado. Yo les recomiendo, bueno, a quien le guste los zoológicos, es un zoológico que merece la pena visitarlo. Que está muy bien, sorprendentemente bien. Y se pueden ver casi todos estos animales, los oryx, los leones, leopardo. Bueno, el leopardo bereber no, porque se extinguió, pero se supone que es la misma subespecie que hay. Solo se reconoce una subespecie en toda África. El bereber no tendría validez. La pantera pardus pantera es pantera pardus pardus. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, pues entonces antes de despedirnos, vamos, yo lo que comentaba antes de tú crees que es algo más cultural, yo creo que es algo más socioeconómico. En toda esa zona del Sahel, el Sáhara del sur de Argelia, estamos viendo lo que está ocurriendo con la inmigración, las grandes rutas de transporte de drogas, de armas. O sea, la situación es esa y entonces eso no beneficia nada a la conservación de la fauna. Las 24 gacelas estas que matan están justo al lado de la frontera de Mauritania, que es como un agujero negro aquello, ¿no? De poco, ¿no? La mataron furtivo de Dakhla. Gente adinerada de Dakhla. Entonces yo me gustaría terminar... No gente pobre de Mauritania. Me gustaría... Pero hay mucho contrabando. Sí. Hay mucho contrabando. Y me gustaría terminar queriendo identificar que el verdadero enemigo es la mafia. La mafia no es solamente los que vemos en la película con las metralletas estas, los napolitanos sicilianos, ¿no? La mafia son estos grupos de personas, estos grupos de interés económico que funcionan en esa oscuridad, en esa sombra, en esos agujeros negros donde no hay un marco estructural. Y de casualidad, y ya para acabar, aunque igual me pongo un poco sentimental, pero hace poco leía una entrevista a un señor italiano, hijo de un fiscal italiano que luchaba contra la mafia y mataron al padre, y él ahora se dedica a informar sobre lo que es la mafia real, de que se adopten medidas reales, ¿no? Entonces voy a leer un texto que copié aquí en mi móvil, que por casualidad tenía, no era nada preparado, pero lo que tú me has contado me ha llevado a pensar en la mafia y en este hombre, ¿no? Entonces, porque creo que al final, personas como tú, con esa convicción, sois luchadores, os estáis moviendo en un terreno, en un campo de batalla, ¿no? En estas historias, ¿no? En cierto modo, ¿no? Así que os leo, y espero que os guste. Pero nosotros no podemos acostumbrarnos a la falta de belleza, porque la falta de belleza es la falta de vida, y la mafia nos roba la belleza. Para mí eso es un concepto revolucionario. La mafia es la negación de la belleza, porque destruye las vidas, las ciudades, nuestro sentimiento de libertad, y podríamos añadir, y la fauna, y la gran fauna, ¿no? Porque la calidad de vida de la mafia es una calidad de vida muy fea, muy desesperada. Y mi padre tenía la capacidad de intuir estas cosas, la capacidad de intuir que también se lucha contra la mafia leyendo los versos de Pasolini. ¿Vale? Pues nada, mañana nos vemos y muchas gracias por la palabra. Muchas gracias a ti, Javi.